Muy bien, solamente para introducción, vamos a recordar lo que tenemos a este punto con la historia de José el Soñador, un jovencito de 17 años, un jovencito que era el preferido, el predilecto por su papá, y esa era la razón por la que sus 11 hermanos le odiaban. Lo odiaban, no le podían hablar en paz, le tenían coraje, estaban en contra de él, porque José era el preferido de su papá. Aparte de eso, a más de eso, Dios pone en el corazón de José dos sueños. Y en esos dos sueños, en el primero, veía cómo los hermanos se inclinaban delante de él. Y en el segundo de los sueños, la luna, el sol y 11 estrellas también se inclinaban delante de él. Cuando lo interpretan, los mismos hermanos dicen que, y el papá le dice que a poco tu mamá y yo y tus 11 hermanos nos vamos a venir a postrar delante de ti. Y era un motivo para odiarlo, que llegó el momento de querer matarlo. De alguna manera se convencen ellos que no tenía ventaja el matarlo, sino que lo avientan en un pozo seco de agua, y lo terminan vendiendo a una caravana que se dirigía a Egipto. Y es así como José termina como esclavo, vendido como esclavo en casa de Potifar, el capitán de la guardia en Egipto. Y dice la palabra de Dios que la casa de Potifar era bendecida por la presencia de José en aquel lugar, porque todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, todo le salía bien, todo tenía éxito lo que él hacía. Y dice también la escritura que José además era de hermosa presencia, que su presencia era agradable, era hermosa, y aparte su apariencia igualmente. El hombre era guapo, era atractivo, era varonil, tenía un atractivo que solamente con la gracia de Dios se puede tener. Y la mujer de Potifar quiso dormir con él. Como José no quiso, como José se negó, la mujer de Potifar inventó un teatro, inventó todo un circo, le da la queja a su esposo, una queja mentirosa de que José la había querido violar a ella. Y entonces es de esa manera cuando José va, y ahora, en vez de terminar como esclavo, ahora viene y finalmente cae en la cárcel. Versículo número 21. Y antes de empezar a leer, como dijeron los hermanos, si cuando lo vendieron a Egipto, dijeron, y cuando lo querían matar, veamos qué será ahora de sus sueños, cuando estaba en casa de Potifar y ahora termina en la cárcel, nuevamente podemos preguntarnos, ¿y qué será de esos sueños que Dios puso en el corazón de José? Veamos qué va a pasar con esos sueños. Génesis capítulo número 39. Así que Potifar lo pone en la cárcel, le salió barato, aprendíamos la semana pasada, porque fácilmente Potifar lo pudo haber matado, pero decide ponerlo en la cárcel y dice, verso 21, Dios estaba con José y le extendió su misericordia. La misericordia que Dios tenía para él se la alargó, se la hizo más larga todavía la misericordia. José cae en la cárcel, Dios está con él, pero Dios le continúa dando su misericordia. Y dice que le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José no es una persona diferente a ti o a mí. En otras ocasiones lo hemos comentado. Cuando vemos los personajes de la Biblia, vemos a Moisés, vemos a David, vemos a Pablo, vemos
al apóstol Juan, al apóstol Pedro, y hacemos en nuestra mente de ellos unas super personas, como si fueran personas extremadamente diferentes, mucho mejores que nosotros. Pero, por ejemplo, ahí en la Escritura habla del profeta Elías y dice que Elías era una persona sujeta a las mismas pasiones que nosotros. Así como tú dudas, así como tú vienen luego a tu mente pensamientos de duda, de temor, de miedo, etcétera, de tristeza, así también ellos. ¿Tú crees que este José que ahora ha llegado en este punto a caer en una cárcel, ¿tú crees que no esté triste? ¿Tú crees que no le duela lo que le hicieron los hermanos? ¿Tú crees que no le duela que lo hayan querido matar, que lo hayan vendido como esclavo? ¿Tú crees que no es un dolor que le atraviesa su corazón haber caído a la casa de Potifar y estar sirviendo como esclavo cuando tenía una vida de una familia que abundaba en bienes en aquel entonces? ¿Tú crees que no le dolía, que no era algo que para venir delante de Dios y reclamarle y hasta gritar a Dios, ¿cómo es posible que yo siendo fiel a mi amo, que yo siendo fiel a ti, obedeciéndote y no tocando a la mujer de mi prójimo, ahora resulte que haya yo venido a caer por esa razón, por una mentira que me han inventado, haya venido yo a caer hasta una cárcel? ¿Tú crees que no había tristeza, llanto, dolor, desesperación en su corazón? Era igual José que todos nosotros, pero dice la Escritura, y es enseñanza para nosotros, que le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Claro, posiblemente dirás, pues el jefe de la cárcel lo vio llorando, tirado ahí en una esquina, doliéndose, y el jefe de la cárcel se compadeció de él. Podrías pensar eso, pero la verdad es que el jefe de una cárcel no me lo imagino de esa manera. Si lo hubiera visto chillando, doliéndose, yo te aseguro que ese jefe de la cárcel lo había agarrado fácilmente a patadas y a cachetadas. Pero dice que halló gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y veamos cuál fue la razón. Y el jefe de la cárcel, al igual que Potifar, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía ahí en la cárcel, José lo hacía. ¡Wow! ¿Dónde quedaron las lágrimas? ¿Dónde quedó el dolor? ¿Tú crees que ese corazón no se dolía? ¿Tú crees que no había llanto? Seguramente el tiempo y el momento lo dedicaba allá a solas, pero se levantaba. Él mismo dice la palabra, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero tengo que aceptar el querer que pone Dios en mi corazón para obrar, para actuar. De la misma manera en este caso, todo lo que se hacía en la cárcel, José lo hacía. Y aprendíamos la semana pasada en la lección, todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, le salía bien. ¿En dónde empieza el proceso? ¿En dónde empieza el proceso de que Dios bendiga? De que Dios bendiga tu trabajo, de que Dios bendiga el fruto de tus manos. ¿Dónde comienza eso? Claro que lo entendemos, que toda bendición cae sobre nosotros por medio de Cristo. Sin Cristo no hay bendición. Es por medio de Cristo que todas y cada una de las promesas de Dios son hechas una realidad en nuestra vida. Pero el proceso empieza después de que se abren las ventanas del cielo por medio de Cristo,
Cuando tú haces algo, cuando yo hago algo, Dios bendice lo que haces. Entonces dice la Escritura, todo lo que se hacía ahí en la cárcel, José lo hacía. Él era el encargado. Hay momento para llorar, hay momento para dolerse, hay momento para extrañar, hay momento para deprimirse, pero tiene que llegar el momento arriba. Tengo que hacer las cosas, tengo que actuar, no me puedo quedar de brazos cruzados, no puedo quedarme en la cama, tengo que hacer lo que debo de hacer. Pero José iba más allá de hacer lo mínimo. Todo lo que se hacía en casa de Potifar, él era el que lo hacía. Todo lo que él hacía, todo lo que era necesario hacer, José lo hacía. Y sigue diciendo la Escritura, después de que vemos que todo lo que se hacía en la cárcel, era José el que lo hacía. Verso 23. El jefe de la cárcel, el encargado de la cárcel, no necesitaba atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. El jefe de la cárcel le encargaba algo a José y se olvidaba. No tenía ni que estar al pendiente, no tenía que vigilarlo, no tenía que estarlo checando, porque todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba en manos de José. Y esa es la razón por la que José halla gracia delante del jefe de la cárcel también. Y de la misma manera como en el caso con Potifar, lo aprendíamos, nuevamente lo repito, lo aprendíamos la semana pasada, de lo único de lo que se preocupaba Potifar era del pan que comía. ¿Qué hay para desayunar? ¿Qué hay en la comida? ¿No me pueden traer una botanita, por favor? ¿Qué va a haber para la cena? Y de todas las cosas, que las chivas, que las vacas, que la cosecha, que si la casa, que si la pintan, que si la arreglan, José se encarga. Y si José se encarga, Dios está con él. Dios lo bendice y todo lo hace bien porque la bendición de Dios está con él en lo que él hace. De la misma manera, todos los presos estaban al cuidado de José porque Dios estaba con José. Y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdame, ayúdanos a actuar, a hacer. En nuestro trabajo, en la casa, siempre habrá cosas que hacer. En el matrimonio, para edificar el matrimonio, con los hijos, para edificar los hijos, que si al cuidado de la casa, que si en el trabajo, no buscar la manera de no hacer las cosas, sino buscar la manera de hacer no solamente lo necesario. Señor, ayúdanos a hacer todo lo que se deba de hacer y aún más allá de eso, porque la bendición de Dios está en lo que hacemos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y lo que José hacía, Génesis 39, 23, Dios lo prosperaba. Bendito sea Dios. De la misma manera, a nombre de Cristo te lo digo, todo lo que tú hagas, todo aquello en donde tú pongas tu mano, todo aquello en donde tú hagas y pongas tu mano, Dios lo prospera al igual que con José. En el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Génesis 40. Quiero que también pienses y que te des cuenta que las condiciones en las que está viviendo José no son unas condiciones normales. Cuando estaba en casa de Potifar, pues estaba, aun y cuando durmiera en un rincón, estaba en la casa de Potifar, pero ahora está en una cárcel. Y las cárceles son cárceles aquí y en China y en todos lados. Me imagino en aquel entonces ratas, cucarachos,
pulgas, garrapatas, cuántas cosas, mal alimentados, mal comidos, a veces con cosas, a veces sin agua, sin bañarse, sin poder arreglarse. Una cárcel es una cárcel. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey, el que servía el vino al rey, al faraón, al rey de Egipto, y el panadero, el copero y el panadero, delinquieron, ofendieron, hicieron algo en contra del faraón. Verso 2 en Génesis 40. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Se enoja Faraón y dice que los puso en prisión y en la cárcel a los que los asigna, al copero y al panadero. El faraón los manda a la cárcel que estaba en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Y el capitán de la guardia, Potifar, el capitán de la guardia, se los encarga a José. Potifar viene ahora, habiendo puesto a José en la cárcel y sabiendo que ahora José se está encargando de todas las cosas y de los presos en la cárcel, le encarga al copero y al panadero. ¿Por qué? Pues simplemente eran de la misma cuadrilla, oficiales del rey. El copero, el panadero, como el capitán de la guardia, pues eran de los mismos. Y les dice, y le dice a José, ahí te los encargo, los pongo en tus manos, encárgate de ellos. Y dice, versículo número 4, el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y José les servía. Nuevamente se repiten las razones en las cuales nosotros tenemos que poner atención. Número 1, no dejes de hacer lo que debes de hacer, porque Dios bendice solamente lo que hagas. Dios no bendice lo que no haces, lo que no hacemos. Y número 2, en el hacer, ten presente siempre que el que quiera ser el mejor, el mayor, el que quiera estar por encima, el que quiera ser el primero, es el que sirve a los demás. No nos extraña que así como en casa de Potifar, José llegó a ser el primero, encargado de todas las cosas, como en la cárcel llega a ser José el encargado de todos los presos, porque dice, José les servía, estaba al servicio, estaba puesto al servicio, sirviendo a aquellos que le acaban de encargar y sirviendo a todos los demás. José les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Cada sueño con su propio significado. Y vino José a ellos por la mañana y los miró y se dio cuenta que los dos estaban con el semblante decaído, estaban tristes. Y José les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, y les dice, ¿por qué están así tristes? ¿Por qué los veo decaídos? ¿Por qué están así sus semblantes? Y ellos le contestaron, hemos tenido un sueño y no hay quien nos interprete el sueño. Fíjate que aquel soñó, yo soñé, pero no tenemos nadie que nos pueda decir cuál es el significado del sueño. Entonces José les responde, ¿qué acaso las interpretaciones no las da Dios? ¿Qué acaso Dios, que sabe todo, que conoce todo, qué acaso Dios no es
el que nos va a dar el significado, nos va a interpretar el sueño que ustedes tuvieron? Cuéntenmelo, dice José, cuéntenmelo y yo se los voy a interpretar. Versículo número 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid, la planta de la uva, yo veía una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, había en la vid 3 ramitas. Y como vi en el sueño, como que brotaba, arrojaba su flor, y la flor se vino a convertir, a transformar en racimos llenos de uva. Y soñaba que la copa de Faraón estaba en mi mano. Tomaba yo las uvas de la vid aquella, las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Ah, muy bien, le dice José, versículo número 12, pues esta es la interpretación de tu sueño. Los 3 sarmientos, las 3 ramitas de la vid que tú veías en tu sueño, representa 3 días. Y al cabo de 3 días, verso 13, Dios levantará tu cabeza. Una manera de decir en el hebreo antiguo, levantará tu cabeza, una manera de decir te restaurará a tu posición de dignidad, restaurará tu dignidad y tu honor, y en este caso a como lo tenías antes. El faraón levantará tu cabeza, te restituirá a tu puesto con la dignidad y el honor que antes tenías, y darás la copa de Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. 3 ramitas representan 3 días. Y eso que veías tú, que se venía la flor se convertía luego en racimos llenos de uvas, que tú tenías la copa del Faraón en tu mano, exprimías aquellas uvas y se las dabas a Faraón, eso no significa otra cosa más que vas a ser restaurado a la posición que antes tenías. ¿Te imaginas la cara que está poniendo aquel cuate, el copero, cuando le están interpretando su sueño? Ahora imagínate la cara que está poniendo el panadero cuando le están interpretando el sueño. ¡Ay, qué padre! Va a ser restaurado a su posición anterior. Versículo número 14. Y en ese momento, José al interpretar y José al darse cuenta del significado y de lo que Dios tiene, de lo que va a suceder en la vida del copero, le dice José al copero: acuérdate de mí cuando tengas este bien. Acuérdate de mí aquí en la prisión. Acuérdate de mí que te estoy interpretando el sueño, que te estoy dando el significado, que yo también estoy aquí en esta prisión. Acuérdate de mí cuando estas cosas sucedan, cuando se dé lo que te estoy diciendo. Y te ruego, le dice José al copero, que tengas misericordia de mí y que le digas a Faraón, que hables a Faraón de mí, tú que le sirves el vino a la copa, tú que estás en un lado de Faraón, coméntale y dile de mí que estoy en la cárcel. ¿Para qué? Para que me saquen de aquí, que me saquen de esta cárcel. Verso 15, porque yo fui hurtado de la tierra de los hebreos y nada malo he hecho para que yo esté aquí en esta cárcel. Ten misericordia, acuérdate de mí cuando te restauren en la posición en la que tú tenías antes, que tu dignidad te sea restaurada. Ten misericordia y dile a Faraón que yo fui el que te di el significado de tu sueño. Díselo. ¿Para qué? Para que me saquen de aquí, porque yo nada malo he hecho para estar en esta cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, versículo número 16, que había José interpretado tan hermosamente el sueño del copero,
que lo interpretó para bien? Dijo el panadero a José: este es mi sueño. Yo soñé que veía tres canastillos blancos. En otras versiones de la palabra, en otras versiones de la escritura dice tres canastas de pan, tres canastillos de pan sobre mi cabeza. En el canastillo más alto, en el canastillo de mero arriba, había toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y cuando estaba leyendo eso, solo de imaginarme, a veces llegas a algún restaurante y ves el carrito de los postres y ves un pastel, el de zanahoria, el de queso, el de chocolate, ves un postre de esta manera, el otro de otra manera. Ahora imagínate las clases de pastelería que haría este panadero para el faraón. Pues en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves del cielo, las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Ese fue el sueño del panadero. Entonces respondió José y le dijo: esta es la interpretación de tu sueño. Los tres canastillos representan 3 días. Igual que las 3 ramitas, los 3 sarmientos de la vid que soñaba el copero, representaban 3 días. Igualmente, 3 días representaban esas 3 canastas de pan, esos 3 canastillos. Versículo número 19. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Faraón te va a enviar a decapitar, van a cortarte la cabeza y te hará colgar tu cuerpo en un palo de horca. En otras versiones de la Biblia van a colgar tu cuerpo, van a poner tu cuerpo en un poste alto. Y te hará Faraón colgar en ese poste, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Una fue la interpretación del sueño del copero, que era restaurado a la dignidad que antes tenía y recibe de nuevo su puesto, y al otro lo sacan de la cárcel, pero lo sacan para decapitarlo y que su cuerpo quede colgado en un poste alto y las aves del cielo le coman el cuerpo. Verso 20. Al tercer día, solamente piensa, pon un poquito de imaginación, cómo estará el copero y cómo estará el panadero. Quizás, no hombre, es puro cuento, son mentiras, ¿qué te pasa? Este está loco, olvídate de lo que este te dijo, pero el otro le interpretaron el sueño que iba a regresar a su posición anterior como copero del rey. Y dice que al tercer día, así como había dicho José interpretando los sueños, al tercer día era el día del cumpleaños del faraón. Y el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, a todos sus oficiales. Ahí estaba el capitán de la guardia, aquel y el otro, todos los oficiales que le servían. Y como había interpretado José, Faraón alzó la cabeza del jefe de los coperos, le restauró a su dignidad, y de antes y de la misma manera sacó de la cárcel al jefe de los panaderos entre sus servidores. Versículo 21. Y el faraón hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa nuevamente en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar y decapitar al jefe de los panaderos, así como lo había interpretado José. Al tercer día, los sueños interpretados a la manera de José se cumplieron a la palabra. El copero vuelve a ser el copero del rey, sirviendo la copa del rey, y el panadero es decapitado, y las aves del cielo comieron su cuerpo, que terminó colgado en un poste. Dice la Escritura, porque en este momento te pones a pensar, José en la cárcel,
Le cuentan un sueño y José dice que las interpretaciones no son de Dios. Hay ocasiones cuando los problemas vienen, las dificultades, los tragos amargos se presentan en nuestra vida. Y lo primero que hacemos es arrancar lejos de Dios, apartarnos de Dios. Así lo vemos como en el caso del profeta Jonás. Dios le da una instrucción y cuando Dios le da la instrucción a Jonás, Jonás huye en el sentido contrario de lo que la voluntad de Dios le está diciendo. Hay ocasiones que así sucede. Nos está pasando lo malo, dejo de asistir a la iglesia, me aparto de la palabra de Dios, me aparto de las cosas de Dios. Pero cuando Dios en verdad está en tu corazón, cuando Cristo habita en tu corazón, el Espíritu de Dios está obrando en ti porque ahí habita Cristo, dice la Escritura. Y fíjate muy bien, porque los tragos que ha estado pasando José no son tragos fáciles, no son tragos sencillos. De ser quien era el predilecto de su padre, lo quieren matar. Y ahora, después de quererlo matar, deciden enviarlo como esclavo a Egipto. Y estando como esclavo, ahora por una mentira que le inventaron, ha terminado en la cárcel. De esclavo termina todavía en la cárcel. ¿No es este momento para que José ya hubiera despotricado y hubiera hablado mal de Dios? Como un día la esposa de Job se lo dijo a él cuando Job estaba lleno de llagas. Ya, maldice a tu Dios y muérete. Pero cuando Dios está obrando, que en verdad Dios está en nuestro corazón, cuando con sinceridad le hemos entregado la vida a Dios y su Espíritu Santo está obrando en nosotros, dice la Escritura. Esto lo escribe el apóstol Pedro, hablando de las pruebas, hablando de esos tragos amargos, hablando de cuando entramos en el horno de la aflicción. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, hablando de la prueba, por un poco de tiempo, si es necesario. Luego a veces no es necesario, pero por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que pasar luego por este tipo de tragos amargos. Pero gracias a Dios, cuando las dificultades vienen, cuando los problemas vienen. ¿Por qué? Porque dice que es en ese momento cuando nuestra fe es sometida a prueba, es puesta a prueba. Nuestra fe, Dios mismo, a través de las pruebas, problemas, dificultades, pone a prueba nuestra fe. Y luego la compara la fe Pedro con el oro. Dice, es puesta a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así la fe, cuando es puesta a prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo vuelva. Al hacer esta comparación de nuestra fe con el oro, en alguna ocasión yo aprendía en una enseñanza de alguien que fue invitado con un joyero para ver cómo se probaba el oro. Y dice que pusieron el oro número 1 en un crisol, pero ese crisol le habían puesto fuego y habían puesto el crisol a una temperatura mucho más arriba de la cual el agua hierve. Si el agua hierve a cierta temperatura, el crisol ahora lo tenían a una temperatura mucho mayor. Pusieron ahí el oro y con ese calor tan fuerte, el oro empezó a suavizarse, se empezó a ablandar y luego el oro empezó a derretirse. Y cuando aquel oro se derritió, fíjate qué fue lo que pasó. Los defectos que había en el oro desaparecieron y las inmundicias que traía el oro con lo que estaba contaminado, esas basuras, esa inmundicia se separó del oro. Y al final,
cuando el joyero sacó el crisol, lo que quedó fue un oro más oro, un oro de mayor calidad, un oro más limpio, un oro más puro. Así de la misma manera, cuando vienen los problemas, como en el caso de José, los problemas, esos tragos que son tan difíciles de aguantar, esos problemas, es porque está siendo puesta a prueba nuestra fe, pero por un poco de tiempo si es necesario. Y cuando salga nuestra fe, cuando nuestra fe haya sido probada y salgamos de la prueba, vamos a salir más limpios, más puros, un cristiano de mayor quilataje, un cristiano más a la imagen del que nos creó, más a la imagen de Cristo. Gracias a Dios por las pruebas cuando vienen. Y dice entonces la Escritura, José había interpretado los sueños, se cumplió tal y como dijo José, porque ¿quién podría haber dicho si su relación no era tan estrecha con Dios? ¿Quién podría haber dicho las interpretaciones las da Dios? Cuéntenme el sueño, como diciendo, yo se los voy a interpretar. Así que se cumple el sueño tal y cual. Y versículo número 23, y el jefe de los coperos, a quien José le dijo, ten misericordia y ve y cuéntale cuando esto se cumpla. Ve y dile a Faraón quién soy, qué fue lo que hice por ti para que me saquen de aquí. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y ahora, ¿qué serán de los sueños de José? El copero se olvidó de la bendición que recibió por José, se olvidó y se engolosinó con estar nuevamente atendiendo a Faraón. ¿Qué será ahora de los sueños aquellos que Dios había puesto en el corazón de José, donde los hermanos representados por 11 manojos de trigo se inclinan delante de él, y donde el sol y la luna y 11 estrellas representando al papá, a la mamá y a 11 de sus hermanos se postran delante de él? ¿Qué será de sus sueños? Pues dice la Escritura, y esto para empezar la lección del siguiente domingo de la próxima semana, aconteció que el copero se olvidó y pasaron 2 años. ¿Y qué crees? Faraón tuvo un sueño. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga y prepárate. Faraón, después de 2 años de la interpretación de esos 2 sueños, Faraón tuvo un sueño. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.